Buenos días. Hoy les voy a presentar las fuerzas mecánicas en las células. Mi nombre es Laura Contreras y espero les guste mi presentación. Vamos a seguir el orden de marco teórico, artículo base, artículo de actualización y mesa de discusión. Entonces, primero, las fuerzas mecánicas. Las células perciben su microambiente no solo a través de señales solubles, sino también a través de señales físicas y mecánicas, ya sea como la rigidez de la matriz extracelular o la densidad confinada, generadas por células vecinos o fluidos fisiológicos mediante sistemas de mecanotransducción. Las células traducen estos estímulos en señales bioquímicas que controlan múltiples aspectos del comportamiento celular. En este está incluido el crecimiento, la diferenciación y la progresión maligna del cáncer. Por tanto, pueden influir en la expresión genética, la forma y el destino celular. Esto depende de la manera en que las células se encuentran conectadas entre sí. La mecanobiología es la ciencia que estudia la influencia de las fuerzas mecánicas en los tejidos biológicos. Busca comprender cómo funciona el entorno mecánico, su geometría, su rigidez y las fuerzas ejercidas por las células. Comprender cómo las tensiones mecánicas se propagan desde el entorno hasta el núcleo de las células. Estas señales mecánicas no siguen una trayectoria unidireccional del exterior al interior, ya que las células reaccionan y responden a estas señales por diferentes tipos de intercambios bidireccionales. Uno de los principios claves que estudian es la mecanotransducción, que ya lo había nombrado, que las células van a integrar las señales mecánicas que reciben y las van a convertir en bioquímicas. Este es un proceso que se va a producir en todo, desde la molécula hasta el desarrollo de tejidos y los órganos pasando por la célula. A nivel de biología celular, observamos que los estímulos mecánicos del entorno influyen en las interacciones entre células y la matriz que las rodea. Como podemos ver, aquí vemos las tensiones que se están dando en esta célula y hablamos en especial de la resistencia intrínseca del citoesqueleto, que se va a explicar a continuación. El citoesqueleto. El citoesqueleto consiste en una red de filamentos de proteína que se extienden por todo el citoplasma. Este va a proporcionar un armazón estructural para la célula, actuando como un andamio que determina la forma celular y la organización general del citoplasma. Además, desempeña un papel estructural y también es responsable de los movimientos de la célula. Está constituido por tres principales filamentos de proteína. El primero es el filamento de actina. Los filamentos de actina tienen un diámetro aproximado de 7 nanómetros. Son los más delgados y flexibles. Cada filamento está formado por dos cadenas entrelazadas en forma helicoidal y cada cadena es un polímero de una proteína globular llamada actina. Pueden acortarse por la eliminación o despolimerización de subunidades de actina a partir de cualquiera de los extremos. Si bien se extienden por todo el citoplasma, suelen acumularse en una capa justo por debajo de la membrana plasmática, formando una red que confiere sustento, elasticidad y resistencia mecánica. Las principales funciones de los filamentos de actina, de los microfilamentos de actina son: es el principal componente del citoesqueleto en las microvellosidades, emisión de filopodios y pseudopodios, corrientes citosólicas por pasaje de sol a gel, participan en la endocitosis y exocitosis, forman el anillo contráctil que vive el citoplasma durante la citocinesis eucariota. En asociación con las proteínas motoras, miosina es el responsable de la contracción en las células musculares. Entonces lo que pasa es que la contracción muscular se produce gracias a la interacción entre filamentos de actina y de miosina. La miosina es una proteína motora que tiene una actividad ATPasa que tiene la capacidad de transformar energía química proveniente de la hidrólisis del ATP en energía cinética de movimiento. Entonces vamos a explicar de forma muy general la miosina. Es una proteína multimérica con una parte globular y otra fibrosa. Se ensamblan formando filamentos. La contracción muscular se produce por la interacción entre los filamentos de actina y de miosina, que se unen y deslizan unos sobre otros, provocando contracción o relajación de la célula muscular.
En la contracción muscular, los filamentos de actina y miosina se desplazan superponiéndose unos sobre otros, donde la parte globular de la miosina se desplaza sobre los filamentos de actina, mientras que la parte fibrosa se une a ellos. La miosina y la actina, los microfilamentos de actina, al unirse forman el sarcómero, que es la unidad funcional del tejido muscular. Ahora vamos con los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son fibras proteicas de aproximadamente 10 nanómetros. Presentan poca elasticidad y no son contráctiles. En cambio, se caracterizan por su resistencia. Son abundantes en zonas sometidas a tensiones mecánicas. Sus monómeros son moléculas fibrosas muy largas que se asocian en tetrámeros, los cuales constituyen las unidades de construcción de los filamentos intermedios. Son estructuras dinámicas que pueden autoensamblarse o desarmarse por polimerización o despolimerización. Los filamentos intermedios pueden variar según el tipo celular. Los filamentos intermedios de queratina son abundantes en las células epiteliales, los neurofilamentos en las neuronas y los filamentos de laminina en la envoltura nuclear. Estos tienen su función general, es que son elementos que aportan resistencia a las tensiones mecánicas y contribuyen al mantenimiento de la forma. En los epitelios, los filamentos intermedios de queratina participan en la estructura de los desmosomas, que es un tipo de unión entre célula que aporta resistencia al tejido. Los filamentos de laminina van a formar parte de la placa proteica llamada lámina nuclear, que proporciona un soporte en la envoltura nuclear y fijación a los filamentos de cromatina. En las neuronas, un tipo particular de filamentos intermedios son los neurofilamentos, que constituyen el citoesqueleto de los axones. Y los microtúbulos son filamentos cilíndricos y huecos con un diámetro aproximado de 25 nanómetros. Se forman por la polimerización de unidades de una proteína globular denominada tubulina. Existen dos formas de tubulina, alfa-tubulina y beta-tubulina. La unión de la alfa-tubulina con la beta-tubulina forman un heterodímero que representa la unidad o bloque de construcción de los microtúbulos. Cada filamento puede alargarse por agregado o por polimerización de dímeros de tubulinas a los extremos. Y también pueden desarmarse por la eliminación de dímeros. Las funciones principales van a contribuir al mantenimiento de la forma y el sostén de los organelos. Participan en el desplazamiento de vesículas y organelos en el citoplasma. Forman el citoesqueleto de estructuras para la motilidad o la locomoción como cilios y flagelos. Y también intervienen en la división celular, formando un sistema como de fibras que se encarga de distribuir el material genético entre las células hijas. Y estos microtúbulos se originan a partir de centros organizadores, los cuales determinan tanto su localización como su orientación. Los microtúbulos citoplasmáticos, así como los que participan en la división celular, se originan a partir del centro organizador denominado centrosoma, que está ubicado cerca del núcleo. A continuación vamos a ver un video que nos explicará más a fondo la estructura del citoesqueleto. Si te interesaban las clases de biología en la primaria o en secundaria o en preparatoria, de seguro alguna vez te has preguntado cómo se mueven las vesículas dentro de una célula y, lo que es más interesante, cómo saben a dónde ir, ya que según los dibujitos de los libros de texto parece que flotan dentro de la célula y así van a su destino. Bueno, en este vídeo les explicaré a grosso modo cómo es que esto sucede. Pero primero les explicaré algo que es esencial saber para entender el movimiento de vacuolas e incluso organelos dentro de la célula. Se trata del citoesqueleto. El citoesqueleto se conforma de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas huecas muy pequeños formados por 13 protofilamentos compuestos por subunidades de una proteína llamada tubulina. Esta a su vez se divide en tubulina alfa y beta. Los microtúbulos se originan desde el centrosoma, lugar desde el cual se polimerizan las subunidades de tubulina desde su lado menos a su lado más, para formar los microtúbulos.
Los microtúbulos le dan estabilidad estructural a la célula, forman un andamiaje, ayudan a mantener los organelos en su lugar, forman el uso mitótico y forman una especie de rieles para movimiento vesicular entre otras funciones. Los microfilamentos son otras estructuras mucho más delgadas que los microtúbulos, pero igual de importantes. Estos se conforman por subunidades de una proteína llamada actina. Sus funciones son la de constreñir a la célula en la mitosis, darle movimiento a la célula, por ejemplo los filamentos de actina o sea los microfilamentos con ayuda de otra proteína llamada miosina, realizan la contracción muscular esto solo con presencia de calcio, pero eso ya es más complicado. También gracias a los microfilamentos la célula realiza la fagocitosis, y los que nos interesa. También sirve como rieles para movimiento vesicular, entre otras funciones. Y por último los filamentos intermedios. El ensamble de los filamentos intermedios se realiza en 4 pasos. Primero se forma un monómero de diversos dominios globulares con un lado amino y uno carboxilo. Segundo, se unen 2 monómeros que pueden ser idénticos o no según el tipo de filamento intermedio. Tercero, 2 dímeros se unen para formar un tetrámero, el cual se considera la subunidad estructural de los filamentos intermedios. Entre las funciones de estos se encuentran proporcionar fuerza mecánica, en células como las epiteliales, las cardíacas o nerviosas, ayudan a dar grosor a los axones y forman parte importante de uniones adherentes como los hemidesmosomas, ya que tienen la capacidad de unirse a otras proteínas así como a otras estructuras del citoesqueleto como las que ya vimos. Hasta ahora no se conoce proteína alguna que se mueva sobre filamentos intermedios. Bueno, ahora que ya conocemos el citoesqueleto, ya podemos responder a las preguntas que nos habíamos hecho al principio. Como ya vimos, solo los microtúbulos y los microfilamentos actúan como rieles. Sobre los microtúbulos actúan 2 proteínas motoras diferentes, las dineínas y las cinesinas. Las dineínas son proteínas con un par de cabezas globulares que se mueven de manera retrógrada, es decir, hacia el centrosoma o como es lo mismo de más a menos. De entre sus funciones de esta proteína están el situar el uso mitótico en su lugar, el movimiento de los cromosomas, situar el aparato de Golgi, el movimiento de organelos, endosomas, lisosomas y vesículas por ejemplo del retículo endoplasmático rugoso al Golgi. Las cinesinas son más ligeras que las dineínas, tienen un par de cabezas globulares más pequeñas y se mueven de manera anterógrada, es decir del centrosoma a los extremos de la célula o lo que es lo mismo de menos a más. Y al igual que las dineínas sirven para el movimiento vesicular, también ayudan a la exocitosis, al movimiento de organelos entre otras funciones, por ejemplo un tipo de cinecina es incapaz de moverse ya que al pegarse al microtúbulo, provoca su despolimerización. En los microfilamentos se reconoce una proteína motora llamada miosina, la cual se divide en convencional o miosina tipo 2, la cual se encuentra en las células musculares y ayuda a la contracción de las mismas y la miosina no convencional que se divide en al menos 17 tipos por ejemplo la miosina tipo 5 con 2 cabezas participa en el transporte de organelos y vesículas así como la miosina 1 y 6. Ya. Entonces, estos están asociados a una vía de señalización que se llama hipo. Esta vía es un importante regulador de crecimiento de tejidos y el tamaño de los órganos. Han surgido diversos roles para la vía de hipo, la mayoría de los cuales están determinados por los reguladores transcripcionales TAS y YAP. Los procesos clave regulados por TAS-YAP incluyen el control de la proliferación celular, la apoptosis, el movimiento y el destino celular. El control preciso de los niveles y la localización de estos factores es esencial para los eventos del desarrollo temprano, así como para la homeostasis, la reparación y la regeneración de tejidos. Diferentes estudios han demostrado que la actividad TAS-YAP está regulada por señales mecánicas y citoesqueléticas, así como por diversos factores extracelulares. Entonces vamos como a hablar una descripción general de los mecanismos reguladores y que están controlados por TAS y YAP. TAS y YAP van a funcionar como efectores claves de la vía de hipo. Y se ha revelado que estos mecanismos dirigen la localización nuclear y citoplasmática. Estos reguladores están estrechamente integrados con estímulos extracelulares que van a influir en la dinámica del citoesqueleto, como las fuerzas mecánicas ejercidas por la rigidez de la matriz.
así como labores de los receptores acoplados a proteínas G. Pues la regulación de la localización de TAS-YAP está implicada en el control de diversos procesos del desarrollo que van de la mano o que van desde la embriogénesis, que pues es algo previo a la implantación, hasta el patrón de muchos órganos. Existe como un rol claro en el desarrollo de la actividad molecular de TAS-YAP, pero la evidencia también indica que estos tienen funciones divergentes, las cuales vamos a analizar más adelante. Vamos a dar unas características estructurales de estas proteínas. Como podemos ver en la primera imagen, el dominio más discernible dentro de TAS o YAP es el que confiere especificidad de señalización, que es el dominio WW. Que consiste en residuos de triptófano separados por 20 a 23 aminoácidos. Los dominios WW dentro de TAS-YAP reconocen un motivo que es prolina, cualquier aminoácido y tirosina, que la abreviatura sería PPXY, que se encuentra en gran variedad de proteínas, muchas de las cuales van a controlar la localización y la actividad de TAS-YAP. La isoforma TAS humana, que se estudia comúnmente, posee un dominio WW, mientras que la isoforma YAP humana va a contener dos dominios WW en tándem. Sin embargo, se han identificado isoformas de TAS y YAP como uno o dos dominios WW. Estos también van a compartir un motivo de unión PDZ en el lado C terminal. Acá podemos ver el dominio PDZ. Que son dominios que van a interaccionar de proteínas entre 80 y 90 aminoácidos, que muchas de las cuales están asociadas a funciones de transmembrana o citoesqueleto. Pero pues funcionalmente los dominios de unión APDZ se sugieren para dirigir la localización TAS-YAP. La parte C terminal extendida de TAS y YAP constituyen un dominio de activación transcripcional no estructurado. Dentro de este dominio se ha encontrado un residuo de tirosina que va a estar en el TAS humano. En el TAS humano va a ser Y321 y en el YAP va a ser Y407, que se van a fosforilar y pues esto va a permitir una modificación y lo cual indica que se regulan los roles transcripcionales de TAS y YAP. En estudios recientes sugieren que la SRC quinasa va a promover la unión entre YAP a los factores de transcripción en fibroblastos asociados al cáncer. De manera similar, la fosforilación de la tirosina en las células del cáncer de colon inducen su unión a un regulador transcripcional y al factor transcripcional, que juntos van a inhibir la apoptosis. Por tanto, va a haber más, pues se va a acelerar más el crecimiento de la proliferación de células cancerígenas. Pero por el contrario, la fosforilación mediada por CABL de YAP promueve la apoptosis en respuesta al daño del DNA. Por tanto, pues va a detener el crecimiento de las células cancerosas. Dados los efectos diversos de los efectos mediados por las fosforilaciones de tirosina, los mecanismos moleculares por los cuales esta modificación afecta la actividad de TAS y YAP, pues ese sería algo incompleto. Un dominio compartido en la región N-terminal de TAS-YAP media la función a factores de transcripción TEP, y en YAP este dominio consta de dos hélices alfa
de dos hélices alfa. La región de unión de TET en TASYAP se encuentra muy cerca y es uno de los principales mecanismos por los que la vía hipo controla la localización y la actividad TASYAP. Ahora vamos a hablar un poquito como de los roles que tiene TASYAP en la regulación de células madre y el desarrollo temprano. Entonces, bueno, el entorno mecánico, como podemos ver en la imagen, el entorno mecánico controla el destino de la célula al dirigir la localización y la actividad de TASYAP. Se han demostrado que señales mecánicas traducidas por TASYAP influyen en la diferenciación de células madre mesenquimales. El alto estrés mecánico inducido por la propagación celular o por el cultivo sobre una superficie dura promueve la localización nuclear de TASYAP, que es lo que está en rojo, e impulsa la osteogénesis. Acá. Por el contrario, el crecimiento de las células se ve en una superficie blanda, o en un entorno que induce el redondo celular, restringe la TASYAP al citoplasma y facilita la adipogénesis. Entonces, pues como que la importancia de la señalización de hipo se ilustra en el desarrollo temprano de los animales, ya que los cambios precisos en la localización de TAS y YAP son esenciales para determinar algunos de los primeros eventos del destino celular. Estos roles también incluyen la renovación de las poblaciones de células madre embrionarias y el control de señales de diferenciación celular. También podemos ver un poquito el control del desarrollo de los órganos, la homeostasis y de la enfermedad por medio de la vía del hipo. La vía hipo se describió como un regulador del tamaño del órgano del melanogaster, y la evidencia reciente confirma que esta es una premisa en los mamíferos. Los roles dependientes del contexto para TAS y YAP también están surgiendo, destacando la redundancia funcional, así como los roles divergentes para estos factores. Se hicieron estudios en ratones que sugieren que TAS-YAP nuclear promueve la renovación y la proliferación de progenitores en una variedad de órganos, y la restricción citoplasmática de TAS-YAP es un requisito para la homeostasis tisular. La localización de TAS-YAP se altera dramáticamente tras el daño tisular, y en algunos tejidos la abundancia nuclear de TAS-YAP facilita la regeneración. Sin embargo, como TAS-YAP están regulados, sigue siendo una puerta abierta, particularmente pues cuando hablamos refiriéndonos a las diferencias potenciales entre estos factores. Además, los roles precisos para TAS-YAP en estos entornos probablemente se extiendan mucho más allá de la regulación transcripcional y comiencen pues a ser descubiertos en un futuro no muy lejano. Entonces, en esta última imagen podemos observar que los cambios dinámicos en la localización de TAS-YAP desarrollan un directo de preimplantación, a medida que el embrión del ratón se desarrolla desde la etapa de mórula hasta el blastocito. Las células internas y externas adquieren diferencias en la polaridad apical-basal, que alteran la localización de TAS-YAP, que es lo que está en rojito. TAS-YAP es nuclear, localizado en las células externas menos compactas, pero polarizadas, que dan lugar al topectodermo. Y por el contrario, la implantación de las células apolares dentro de la masa celular interna va a promover la localización citoplasmática de TAS-YAP. Ahora vamos a ver un video que nos explica un poco más acerca de la vía hipo.
microRNAs are small 22 nucleotide regulatory RNAs that base pair with complementary messenger RNAs and function to suppress gene expression. We know some of the core machinery in the cell that's responsible for making microRNAs, but how this is regulated, this is an important question that my lab aims to address. The nice thing about this Cell paper is it potentially can explain two previously reported phenomena. So the first is that when cells reach confluence, microRNA expression is enhanced in the confluent cells compared to the proliferating cells. The other observation is that in tumor cells, compared to their normal tissue, then you'll see that there's a global suppression of microRNAs. And so we thought that perhaps these two phenomena may be linked, and that's what led us to look towards the Hippo signaling pathway as a potential regulator of microRNA processing in cells. One of the pathways that my lab has been working on for several years now is this pathway, this biochemical cascade, this set of genes known as Hippo. It basically stops the growth of your tissues once they have reached a predetermined size. And it does so through sequestering this protein called YAP. YAP is a pretty crucial protein. Then basically when YAP is unleashed, the cell basically turns on its proliferative program and it grows and divides and duplicates. So one of the postdocs that came into my lab to work on Hippo and growth regulation was also very interested in RNA biology. Other people had shown that microRNAs were also regulated by cell density. Obviously, this is one of the first critical observations that our postdoc Masaki had, and allow us to sort of start thinking about how Hippo signaling could be connected to microRNA processing. I tried to clarify the role of microRNA biogenesis in the context of organ growth and tumorigenesis. We identified P72, an RNA helicase, as a target protein of Hippo signaling pathway to regulate microRNA biogenesis. At low density, right, in less crowding conditions, YAP is nuclear. YAP sequesters, kidnaps basically P72, which is important for microRNA processing. And so that at low density, microRNA production is lower. Whereas at high cell density, when YAP is out of the cytoplasm, when the cells are not growing, then P72 is released and then can bind to the microprocessor component of the microRNAs, and then these microRNAs are being produced more efficiently. In cancer, the Hippo pathway can be perturbed such that cells no longer respond to this cell contact inhibition, and YAP is constitutively nuclear, and then this would lead to the global suppression of microRNAs that have been described in a wide variety of different tumors. And so what we think is happening is that there are key microRNA target genes, for example c-Myc, which is a known oncogene, which can be dysregulated and leading to elevated expression of these key oncogenes. With the laborious help of the lab members, we were able to see the suppression of microRNAs in mouse tumors induced by constitutive activation of YAP protein. The results recapitulated the finding in human cancers and our observations in vitro. I think this opens up a lot of avenues for future research. For example, would we be able to manipulate this pathway to be able to restore microRNA expression in cancer cells as a potential therapeutic? Our lab is trying to identify small molecules and other modulators of the Hippo pathway. So the idea is that we'll be able to take a drug, to take a peptide perhaps, and be able to give it to a patient so that we can exogenously control the activity of YAP. We've been working on this for the last several years, probably about 5 or 6 years. And really the breakthrough came with having this joint postdoc with Fernando Camargo and having the interactions between two complementary labs. And so integrating, some of the basic machinery that is responsible for microRNA processing and understanding how that can be dynamically regulated in different cellular contexts, I think that that's an area of active investigation that, this is just perhaps one of the first examples of how cell signaling pathways can function to regulate microRNA expression. I think these data also open up the possibility that it's not only tumor cells, but perhaps it's highly proliferative cells, perhaps it's stem cells, perhaps progenitors in a regenerative setting that actually globally repress microRNA production. An area of investigation to pursue is to really try to understand whether microRNA processing is also selectively downregulated in those conditions of regeneration or just very, very rapid growth. And we were looking into this.
Listo. Las células madre mesenquimales son células, como podemos observar en la imagen, son células multipotentes que se encuentran en la médula ósea y son importantes para fabricar y reparar tejido esquelético como cartílago, hueso y grasa de la médula ósea. Bueno, ya vamos a comenzar con nuestro artículo base, que lleva como nombre Fuerzas mecánicas en las células. Fue publicado en diciembre del 2014 en la revista Investigación y Ciencia. Su autor es Stefano Piccolo, que es un catedrático de biología molecular en la Universidad de Padua. Ha hecho diferentes contribuciones y descubrimientos, como de nuevo paradigma de reprogramación, en el que se basa en la identificación de YAP y TAS como factores de reprogramación para el estado de células madres somáticas, lo cual pues plantea diferentes preguntas sobre su potencial en la medicina regenerativa y una serie de contextos fisiológicos y patológicos en los que la plasticidad de las células van a ser como diferenciadas in vivo. También hace poco contribuyó en el campo de la mecanotransducción y habló de la arquitectura tisular, las fuerzas mecánicas y la forma de las células, que son reguladores generales. Aunque también habló del comportamiento de las células que van a llevar a la mecanotransducción, a cómo éstas van a interpretar la señal. Los elementos claves de estas señales, como ya lo he dicho anteriormente, va a ser la matriz extracelular y las adherencias célula a célula, la polaridad celular y la distorsión inducida mecánicamente por el citoesqueleto, que mantiene las células individuales y los tejidos completos en cierta manera. El trabajo demostró que YAP y TAS son elementos centrales por los cuales en los sistemas vivos la forma dicta la función biológica. De hecho, YAP y TAS son lectores de señales estructurales y mediadores de los efectos, que el laboratorio de Stefano tiene como un objetivo específico, es descubrir la naturaleza de los sistemas de mecanotransducción celular y los contextos normales y pues compararlos con los patológicos. También habló de la regulación de YAP-TAS, que pues es como el mayor desafío, entender cómo YAP-TAS puede servir como un centro integrado de la señalización de la vía hipo, la mecánica celular y las regulaciones de la polaridad celular, los factores de crecimiento y otros factores de transcripción. Entonces, básicamente, nuestro artículo va a explicarnos cómo YAP-TAS actúa en las células y pues cómo las fuerzas mecánicas originadas en un entorno celular pueden causar diferentes impactos en nuestro organismo y pues en los propios genes. También vamos a hablar un poquito, también se ha enfocado un poquito en el citoesqueleto y la matriz, la proliferación celular y, como ya lo he dicho, en el funcionamiento de YAP-TAS. Entonces, descubrieron básicamente que las proteínas YAP-TAS iban a actuar como un interruptor que conectaba las fuerzas mecánicas externas del núcleo, donde iban a generar diferentes cambios genéticos que determinarían el destino de la célula. Entonces hablaba de que cuando se ejerce una presión o un estiramiento, YAP y TAS van a responder a tales fuerzas mediante la activación de diferentes genes. Esto es lo que lleva como a pensar y lo que ya nos permite como idealizar que se puede contribuir al avance de nuevas estrategias para combatir ya sea el cáncer o la regeneración de diferentes órganos o tejidos. Fiona Watt y Donald Inger hablaron hacia la década de los 70 de que las señales mecánicas que afectan, o sea, se empezaron a observar que las señales mecánicas afectaban la estructura, eran esenciales para el crecimiento celular. Ellos desarrollaron un método para modificar la forma de unas células adheridas a proteínas de la matriz extracelular sobre placas de cristal. Y ellos lograron comprobar
que las células no solo crecían cuando disponían de suficiente espacio para extenderse, sino también cuando se introducía en un lugar pequeño y limitado, estas se redondeaban y dejaban de dividirse y por tanto iban a activar programas genéticos para diferenciarse, ya sea o madurar o convertirse en algo en específico o simplemente pues morir. Entonces estos resultados llevan a pensar de que si las fuerzas regulan el crecimiento y la diferenciación, pues también deberían afectar el genoma y activar genes responsables de crecimiento o muerte. Luego, Sirio Dupont, que es un profesor de la Universidad de Padua, lo que hizo fue buscar genes que se activaran en respuesta a las fuerzas mecánicas y también descubrió el funcionamiento de YAPTAZ y cómo estos iban lo clasificó como que operaba como un interruptor que iba o a estimular o a inhibir la respuesta de las células ante las diferentes fuerzas. También habló pues de los cambios de la célula cuando se incrementa la cantidad de YAPTAZ y también que si aumentamos los niveles de estas proteínas en células redondas y pequeñas que habían dejado de ser, podríamos reactivar nuevamente la proliferación. Entonces, él dijo que YAPTAZ funcionaba de la siguiente manera. Entonces, que cuando el citoesqueleto se estira, YAPTAZ se va a dirigir pues desde su citoplasma hacia el núcleo, donde se va a unir a sitios específicos de ADN y va a activar genes que van a inducir el crecimiento. Y por el contrario, en células redondeadas, cuando pues, se encuentra en un espacio pequeño, YAPTAZ no se va a desplazar al núcleo, sino que va a permanecer en el citoplasma y allí va a ser degradada o se va a especificar o se va a especializar, por decirlo así, la célula o a morir. Él habló de que YAPTAZ antes se estudiaba YAP y TAZ como diferentes proteínas, pero él dijo que tenían unas funciones muy similares que se pueden unificar como YAPTAZ. Luego, pues nos damos cuenta de la gran importancia que tienen YAPTAZ en la forma de los órganos. Y pues, y entonces llega Doya Pan, que es de la Universidad de Johns Hopkins, que demostró el papel de YAP en la regeneración celular del epitelio intestinal de animales. De animales que habrían sufrido colitis. Y Eric Olson, que trabaja en el Centro Médico Suroccidental de la Universidad de Texas, él observó que YAPTAZ promovía una renovación parcial del miocardio de múridos o de ratoncitos tras un ataque cardíaco. Pero pues ellos hablaron de que la regeneración resulta beneficiosa pero YAPTAZ deben estar moderados, ya que si los niveles se elevan de YAPTAZ se va a proliferar demasiado y va a ocasionar cáncer. Pero si no prolifera lo suficiente, pues el órgano no va a estar completamente formado. También pues hablaron de que la reparación del daño en los tejidos es como un motivo esencial por el cual se estudia TAP-YAZ y hablaron de una función principal de esta que consiste en controlar en qué lugar crecen las células, en qué lugar y cómo crecen las células. Entonces, como ya lo había dicho, entonces acá vemos que en concentraciones son suficientes, los tejidos no se renuevan y en concentraciones excesivas pues va a haber una proliferación aberrante y un riesgo a tumores y su función principal va a ser controlar en dónde y qué tanto se van a diferenciar las células y van a crecer las células.
Entonces, y pues los órganos se van a definir por la manera en que las células se van a asociar entre sí con la matriz extracelular. También hablaron de la capacidad que tiene YAPTAZ para detectar los cambios en el ambiente celular, que podría ser clave como para solucionar un gran misterio que tienen, que es, o sea, cómo se sabe que los órganos deben dejar de crecer. Entonces, pues debido a que la arquitectura de los tejidos afecta la función de estas proteínas y las fuerzas mecánicas cambian a medida que los órganos crecen, se cree que cuando estos alcanzan el tamaño idóneo, el equilibrio resultante de las fuerzas va a paralizar la actividad de YAPTAZ y esto va a detener pues el crecimiento como tal del órgano o tejido. Hablaron también de la topografía, que va a constituir solo uno de los rasgos del órgano que afecta a las fuerzas mecánicas y al destino de las células. Otra característica importante es el tipo de sustrato sobre el cual se va a sentir la célula. Entonces, la matriz celular a la cual se adhieren estas va a presentar diferentes texturas. Entonces, mientras que algunos tejidos, como los huesos, se van a generar a partir de matriz densa y rígida, otros, como el cerebro o la grasa, van a originarse a partir de una matriz mucho más suave. Por tanto, pues cada tejido va a tener una matriz específica, un tipo de matriz específica para generarse. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de cómo funciona el interruptor de YAPTAZ. Entonces, YAPTAZ va a definir va a determinar si una célula se divide o no. El movimiento de estas proteínas va a depender de fuerzas físicas que o comprimen o estiran las células. Y estos van a detectar estas fuerzas y van a detectar las fuerzas y por tanto van a llevar a la célula que se lleve a diferenciar o no. Entonces vamos a poder ver una parte de la matriz cuando está comprimida y otra cuando está distendida. Entonces, cuando hay una gran densidad de células, las fibras de la matriz extracelular y el citoesqueleto se van a relajar. Y esto va a liberar factores de inhibición que se unen a YAP y TAZ, lo cual pues evita que las proteínas entren al núcleo y activen pues ciertos genes. Y cuando está distendida, los factores de inhibición son retenidos por las fibras de actina del citoesqueleto y pues de esta manera YAPTAZ puede entrar al núcleo y junto con las otras moléculas va a activar genes que están implicados en el crecimiento y la regeneración celular. También podemos hablar que a partir de células madre mesenquimales también se hallan en numerosos órganos adultos para poseer la capacidad reparadora. Y se pueden diferenciar en diversidad de tipos celulares, como ya lo había nombrado. Se pueden diferenciar en ostocitos, adipocitos, neuronas o miocitos. Adam Hengler y Dennis Disher de la Universidad de Pensilvania publicaron en la revista Cell un trabajo en el que hablaban que habían generado a partir de matrices sintéticas con una rigidez típica de ciertos tejidos. Habían observado que las células madres dispuestas sobre estas superficies exhibían un comportamiento gigantesco que llevó a que las células se convirtieran o en miocitos o en neuronas al entrar en contacto con las matrices, con las matrices específicas para este tipo de tejidos. Por tanto, el grado de activación de YAPTAZ en las células madre iba a cambiar en consonancia con la rigidez de la matriz. Cuando la matriz iba a ser rígida, las proteínas se van a hallar mucho más activas y generan la transformación
en osteocitos, mientras que con las matrices están mucho más flexibles, su actividad va a disminuir y se va a dar la formación de adipocitos, como ya lo había nombrado. Bueno, hablamos de un interruptor terapéutico, y entonces en este que podemos observar es un chip que genera fuerzas que van a estimular las células del pulmón y los vasos sanguíneos que están introducidas en formas complejas y estructuras pulmonares. Entonces lo que pasa es que las células madre tienen la capacidad de transformarse en diversos tipos celulares especializados, y lo que buscan es a partir de estas regenerar o reemplazar órganos para así poderle dar pues un diferente enfoque terapéutico a muchos pacientes, ya que se puede generar músculo, como ya había dicho, se pueden generar neuronas y muchos otros órganos y tejidos a partir de estas células madre. Ellen Blau, de la Universidad de Stanford, demostró que el crecimiento se produce solo cuando las células madre musculares se cultivan sobre materiales que presentan elasticidad exacta de un músculo. Entonces, como la creación de estos interruptores terapéuticos va a depender de cómo se estudia la variabilidad que tiene la actividad celular en respuesta a diferentes señales mecánicas. Bueno, el grupo de Hingberg demostró que los órganos en un chip también responden a señales físicas, pero pues en lugar de emplear placas de plástico para cultivar células, los investigadores usaron pequeños contenedores que ejercían presión a través de cantidades minúsculas de diferentes líquidos. Estos dispositivos permiten variar con una enorme precisión la fuerza aplicada y hacer que las células experimenten diferentes condiciones mecánicas reales. Y pues como les contaba la imagen, pues se sometió las células pulmonares a ciclos de contracción y distensión que imitaron pues los movimientos de la respiración, y se hizo estirar y comprimir también las células intestinales para simular los movimientos digestivos. Y pues esto se convirtió en una estructura pues para el estudio de diferentes estructuras espontáneas diferenciadas con diferentes órganos. Y pues si los tejidos pueden aumentar o disminuir su población de células madres a través de la regulación de YAPTAZ, estos también puedan servir como interruptor para producir más células madres. Y por tanto, pues pueden conferir a las células la capacidad de regenerarse por sí mismas y dar lugar a una nueva progenie de múltiples tipos celulares. Entonces, mediante el diseño de diferentes nichos que se asemejan a los que hallamos en nuestro cuerpo, se podrían generar en laboratorio poblaciones de células madre y manipularlas dentro de tejidos vivos mediante fármacos que estimulen la actividad de YAPTAZ, o pues también para emplear medicamentos que inhiban las proteínas para detener la proliferación de la célula y hacer que éstas se transformen en otras que se necesiten reparar cierto tipo de daño. Esta pues es una terapia innovadora que permite dar como una nueva opción al manejo de diferentes enfermedades. Cuando hablamos de cáncer, resulta que el cáncer lo describen como una de las causas es que son unas heridas que nunca sanan, porque las células por tratar de reparar algo van a iniciar a diferenciarse, pero nunca detienen su proliferación. Entonces hablamos de que hay una relación entre YAPTAZ y el cáncer, ya que estos, pues como son los inhibidores, como es un interruptor, no va a inhibir la proliferación y esta va a continuar.
y esta está asociada a la rigidez de la matriz extracelular. El artículo de investigación, el cual elegí, es la fuerza dispara la entrada nuclear de YAP al regular el transporte a través de poros nucleares. Este tiene como autores a los que se encuentran descritos en la presentación. Y bueno, nos habla de que YAP va a ser un regulador transcripcional mecanosensible que va a tener tanto un nivel biológico como un nivel. Básicamente el artículo nos habla de las células que las células van a aplicar fuerzas mecánicas al tejido que las rodea, que va a producir un efecto crucial para la función del tejido sano. En enfermedades ya sea como el cáncer o la fibrosis hepática y pulmonar, el tejido se vuelve mucho más rígido y las fuerzas mecánicas van a aumentar, promoviendo la progresión de la enfermedad. La proteína asociada a SI o YAP es un regulador transcripcional mecanosensible que va a tener un papel importante en el cáncer y otras enfermedades, el desarrollo del tamaño de los órganos. Entonces, en cuanto al nivel bioquímico, las señales mecánicas van a controlar el principal mecanismo de regulación de YAP, que es la localización en el citoplasma o en el núcleo, donde se une y activa a los factores de transcripción de TIT. En este bioquímico YAP va a ser regulado por la vía de señalización hipo anteriormente descrita y en gran medida a través de la fosforilación. Y en el nivel mecánico YAP va a estar regulado por señales mecánicas como la matriz extracelular, como la rigidez de la matriz extracelular, la tensión, el esfuerzo cortante o área adhesiva, y esta regulación mecánica va a requerir la integridad del citoesqueleto e involucra diferentes estructuras citoesqueléticas adhesivas. Primero, la contractilidad de miosina y proteínas que cortan y cortan actina, que respectivamente aumentan y reducen YAP, localización nuclear, y en segundo lugar, la proteína adaptadora de integrina Stalin, que se desarrolla bajo la fuerza y que conduce a la translocación nuclear de YAP. Estos son los resultados y básicamente lo que los investigadores observaron es que cuando las fuerzas no alcanzaban el núcleo de la célula, YAP iba a permitir el equilibrio entre el citoplasma y el núcleo. La proteína YAP, además de gobernar, por ejemplo, el crecimiento de los órganos durante el desarrollo embrionario, es un conocido oncogeno. Y de esta manera YAP iba a activar la transcripción de genes que promueven el cáncer al aumentar la proliferación e impedir la muerte de las células cancerosas. Por otro lado, cuando las células afectaban al núcleo, como ocurre en las áreas del tejido tumoral, que son particularmente rígidas, las células respondían abriendo los poros del núcleo y permitiendo que entraran más YAP, y esto iba a activar a los genes implicados en la proliferación o supervivencia celular, que permitía que el cáncer disemine o que crezca. Entonces acá vemos que acá vamos a tener un sustrato blando y las células no van a llegar al núcleo. Entonces va a haber un transporte de YAP equilibrado y este va a ser un sustrato duro que las fuerzas van a estirar el núcleo y por tanto va a aumentar la tensión en los poros del núcleo, lo que va a facilitar la entrada de YAP. Entonces, basados en este artículo se comprendieron cómo la rigidez del tejido tumoral va a afectar a las células en nivel genético, promoviendo como una estrategia de supervivencia a las células cancerosas. Y estos fueron los métodos que usaron en el artículo. Y por último está la mesa de discusión, que espero participen activamente y que tiene como primera pregunta: ¿en su práctica médica usaría terapias con células madre para restaurar un tejido dañado? Tengan en cuenta los pros y contras que pueden tener estos. ¿Considera usted viable usar como diana terapéutica la conexión mecánica
entre el núcleo y el cuerpo de la célula para prevenir los efectos adversos de la rigidez tisular en el cáncer o la fibrosis. Cree que con la creación de un inhibidor de YAP-TAZ se logra la cura del cáncer y considera una alternativa el uso de YAP-TAZ en la medicina regenerativa. Acá encontramos la bibliografía y pues como una gran conclusión es que es necesario continuar con los estudios de YAP-TAZ, ya que esto nos permite abarcar diversas alternativas para terapias ya sean génicas, para la creación de nuevos órganos y, ¿por qué no?, para controlar el cáncer. Muchas gracias, espero les haya gustado la presentación.